very sorry. There you go. Now you're recording in process. Okay, good. Wilson, Buenas tardes, hermanos. ¿cómo está? Buenas tardes. Lo siento. Sí, estuve en su casa, pero pensé que algo pasó, no iba a ver y ya me regresé. He came, but he saw we weren't here, so he Oh, left. no. He didn't get the message in time. Yes. Está bien, no te preocupes, Wilson, pero gracias por conectar. Solo vemos la boca. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde? Ah, Ahí está. ahí. This is Wilson. Right? Yeah, well. Ya, Wilson, aquí estamos con Pastor Buenas Dwight, tardes, hermanos. Hey. Pastor Tori, Hola. Hola. Pastor Kevin. Hola, qué bien. Te, te voy a presentar Wilson got saved about hace 8 años, ¿no? 7 años. Recibiste la salvación, ¿no? Yeah, Sí. about 7 years ago, he got saved. Up in Man. the library y'all have built, he got saved in the library. Oh, Yeah. praise the Lord. Discipled. Now he's involved in his church. He's in the pastoral training program. He preaches every other week in his church. Yeah, great guy. Man, that is great. Bueno, ahora estamos ahorita empezando. Okay. I got it. All right. So we'll do kind of an overview of the why of disciple making. Vamos a ver primero lo que es el porqué del discipulado, ¿no? ¿Me escuchas, Wilson? Sí, sí, Yeah, yeah. sí, sí, And escuché, hermano. I want to start with a definition of what I've kind of come up with for disciple making. Entonces vamos a empezar con lo que es una definición de lo que es hacer discípulos. This doesn't have to be for everybody, but this is one that I find best. No tiene que ser así para todos la misma definición, pero para mí tiene sentido. So I've got it as one maturing believer intentionally leading another believer. Ya, entonces para mí esa es la definición del discipulado. Es, say one more time. One maturing believer Un creyente que está en el proceso de madurarse, intentionally leading another maturing believer intencionalmente liderando a otro discípulo que también está madurando in the obedience of faith en la obediencia de fe so that they can do the same for others. para que puedan hacer lo mismo para otros. So everything that I try to teach on disciple making is so that Kevin and Wilson can go and teach others. Entonces todo lo que yo enseño pasa por esa definición de lo que estoy haciendo es para que yo estoy haciendo un discípulo aquí en Kevin, para que Kevin pueda hacer un discípulo aquí con Wilson y Wilson así con otro, para que sea un proceso así. Bienvenido. Got one more, we got one more connection here. Contigo. Bienvenido. Estamos ahorita empezando. No hay problema. A ver, hermano Luis está aquí también. Yo, Ernesto. Pastor Nelson. Bienvenido. Nada. Yeah. All right, good. Okay. And where we get that definition, where I've kind of come up with that definition is through Matthew 28, 18 through 20. Entonces, esa definición del discipulado y este proceso que estamos hablando del discipulado sale directamente de Mateo 18, perdón, 28, de la Gran Comisión. And we can turn there and kind of break that scripture down just briefly. Entonces, vamos a abrir aquí. It's 28, 18 through 20. Vamos a abrir aquí para poder entender un poquito la Gran Comisión. Gran Comisión, sí. So, in Matthew 28, 18 through 20, Entonces, aquí en Mateo 28, 18 a 20, we see the command that is given to us. vemos el mandato que nos fue dado. And it's not, it's to make disciples. We're trying to make disciples, not just converts. Y el mandato es claro, queremos hacer discípulos, no convertidos. And that's one of the things I've appreciated about spending time with Pastor Will is the intention of true disciple making versus converts. Es una cosa que veo aquí en la obra que todos nosotros estamos aquí haciendo en esta zona, es que nosotros no tenemos la meta simplemente de hacer un convertido, una persona que diga, bueno, yo sí, sino un discípulo, alguien de verdad entregado al Señor.
Yeah. And we see that the scope that we're given by Jesus is for all nations. Y vemos también que lo que es la gran comisión en hacer discípulos es para todas las naciones. So that's everybody in our communities, in Ecuador, around, anywhere we can. That's our goal. Entonces toca a todos, ¿no? Todos los que están en la comunidad, aquí en Ecuador y también a nivel mundial. And one of the things I love, I think that we miss a lot in the Great Commission. Una cosa que me gusta, que muchas veces pasamos por alto aquí en la Gran Comisión, is that promise at the very end. es la promesa al final. On verse 20. You want to read verse 20, Kevin? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yeah, he gives us the promise that he is with us always to the end of the age. Entonces aquí está la promesa que Él va a estar aquí con nosotros por todos los días hasta el fin del mundo. Which we should take as a good thing because we don't have to do it on our own. Y eso debemos ver como un ánimo aquí porque no tenemos que hacerlo solos. Dios está aquí con nosotros. So the other thing I really push is 1-to-1 or 1-to-2, 1-to-3 small numbers. Entonces, una cosa también que me gusta enseñar en cuanto al discipulado es la importancia de grupos pequeños, sea 1-a-1 o tal vez un grupo de 2 o 3, como máximo 4 personas, un grupo pequeño para el discipulado. Yeah. We see that in what Jesus example too. Jesus example that, well, he had 12 men. Jesús nos dio el mismo ejemplo, ¿no? Porque él tuvo, por ejemplo, los 12. And then Jesus had 3 men. Pero también Jesús tuvo los 3, el grupo más íntimo. And then Jesus had the 1 man. Y también Jesús tuvo un hombre muy importante, especial en su vida. Does anybody know Jesus 3? On the 3 that Jesus had. ¿Alguien puede recordar quiénes son los 3 que eran parte del grupo íntimo de Jesús? Pedro, Juan, Santiago. Yeah, Peter, James, and John. Peter, James, and John. Yeah. So you see the 3 that Jesus had is, and it's always in that order: Peter, James, and John. Anytime in the scripture. Y cada vez que habla de los 3, de este grupo núcleo siempre da en este mismo orden, los 3. Siempre dice Pedro, what was the order? Peter, James, and John. Pedro, Santiago, Juan. Siempre va en ese orden. And then Jesus had his 1. Who was Jesus 1? Y el 1 que Jesús tuvo. ¿Quién fue el 1 importante de Jesús? Juan. Un discípulo amado. Yeah. The disciple whom Jesus loved, right? Yeah, el So, discípulo amado. so we see Jesus showing a reproducible thing that he didn't teach in a class or in a conference. Entonces vemos que lo que Jesús tuvo en esta relación con este grupo pequeño no es algo que él dio como un taller, una conferencia de cómo hacer eso. Lo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Right. And Jesus showed this reproducible example through life, doing life together like this. Entonces la idea era que Jesús enseñó por medio de su vida, de su ejemplo, no por medio de conferencias y talleres. So our depth comes from your relationship with another man, right? Entonces nuestra spiritual depth, Spiritual depth, yeah. Entonces nuestra profundidad espiritual que tenemos así con Dios depende mucho de la profundidad de una relación que tenemos con un hermano en Cristo. Yeah, as us sharpening each other in Proverbs 27:17. Como dice Proverbios 27:17, ¿no? Que uno, ¿cómo es que dice en español? Que uno Mi afila, hermano, ¿cuál? que afila a otro, El como hierro. hierro se afila con Yeah. hierro. Hierro se afila con hierro y así, hermano con hermano. Yeah. It's Yeah. F1 in Yeah. Spanish. Oh, man. Yeah. Yes. But we see that in our relationships. That's what Will is modeling to you guys is what you guys are going to go and show as an example of what you guys are going to multiply. O sea, la importancia que vemos en Jesús es que queremos, como seguidores de Jesús, queremos seguir su ejemplo. Entonces, Jesús hizo discípulos en grupos pequeños. También el misionero aquí está haciendo discípulos aquí, trabajando en grupos pequeños. Y ustedes, todos los que están escuchando aquí, van a hacer lo mismo. Van a salir y van a seguir el ejemplo y hacer discípulos en grupos pequeños. 1-1, grupos pequeños, 3-4, esa es la idea. Yeah, one man, you guys right now, one man who makes disciples is going to produce more fruit than 100 men that just go to church. Un hombre que hace discípulos, de verdad, como dice aquí, uno que hace discípulos va a producir mucho más fruto que 100 hermanos que simplemente asisten a la iglesia y no hacen discípulos.
And that's why it's so important that we do what we're doing right here. Por eso es tan importante el tema que estamos hablando hoy. So I want to address two things that I hear in men's conferences all over the world. Entonces me gustaría tocar dos temas que siempre escucho haciendo conferencias. They're two excuses, the biggest excuses men have. Las dos excusas más grandes por las cuales los hombres dicen, no puedo hacer discípulos. The first one is I'm not qualified, I'm not educated enough. El primero es que yo no soy Mm. calificado, la educación me falta. Entonces, ¿quién soy yo para poder hacer eso? I'm not smart enough. I don't have a degree. I've never been to seminary. No tengo título, no he ido al seminario, me falta el conocimiento, esas cosas. And what I tell men is it's not having a degree or training, it's being mature and being faithful. Y lo que les digo a estos hermanos es que hacer discípulos no depende de un título, de tener mucho conocimiento de estas cosas. Lo que depende es de nuestra fidelidad, faithfulness And maturity. y también madurez. La fidelidad al Señor y la madurez en nuestro andar con Cristo. Yeah. We can look at what Paul says about this in 1 Corinthians 11:1. Entonces, en 1 Corintios 11:1 vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. 1 Corintios 11:1. Bienvenidos, hermanos. Ujú. Theo got it? Theo Ernesto? Ya, hermano, por favor. Sí. 11:1. 11:1, sí. Estoy. 11:1 Ujú. Sí. dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. He says, imitate me as I imitate Christ, right? He Yeah, doesn't claro. say when you have all the answers. Y interesante aquí, dice claramente, sed imitadores de mí. No dice, bueno, cuando ustedes tengan todas las respuestas y entienden todas las cosas, ahí pueden imitar. No. So when we disciple a man, and when Will's discipling you guys, we don't have all the answers, and you're not expected to have all the answers. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros les estamos discipulando a ustedes, o ustedes vean tal vez en el misionero que está recibiendo un discipulado de ellos, ustedes van a ver que nosotros no tenemos todas las respuestas. Imposible. Our goal in disciple making is to be ahead of the person we're discipling. La meta que tenemos simplemente como discipuladores, ¿no? Es estar un paso más en nuestro andar con Cristo, un paso más adelante. No allá con todas las respuestas y entiendo todo, sino un paso más para que nos puedan seguir. Yeah, if we were to go out on that road right there that we came in on, Si es que nosotros salimos en este momento en la calle que está ahí, a good example of that is me walking down the road first, un buen ejemplo sería que yo voy subiendo aquí and primero, whoever I'm discipling just a little bit behind me on that same road. y la persona que yo estoy discipulando, él está conmigo subiendo, pero tal vez 1 o 2 pasos atrás, pero en el mismo camino. We're headed the same direction, La misma dirección, but I'm just a little further than he is. pero yo estoy un poquito más adelante. I'm still a sinner. I'm still a guy who doesn't have all the answers. Yo sigo siendo un pecador, yo no tengo todas las respuestas. Jesus just commands me to go and make disciples and be a little bit ahead of the men. Jesús simplemente me da este mandato de estar un paso más allá y hacer discípulos. So that's the first excuse most guys have is they're not educated enough. Pues ahí está la primera excusa. Muchos dicen, me falta la educación, no puedo hacer discípulos. The second biggest one that we hear all the time is that's the pastor's job. La segunda excusa que siempre escuchamos es, bueno, es la obra del pastor. It's the pastor's job, right? And that's not the pastor's job. El pastor tiene que hacer discípulos, es la excusa, pero es falso. The Great Commission doesn't say if you're a pastor or if you're an elder that you are to make disciples. La Gran Comisión no dice ninguna palabra así como todos los pastores o todos los ancianos, no, todos los discípulos. That's for all of us in the church are to go and make disciples. Todos en la iglesia debemos ir y hacer discípulos. We can look at Ephesians chapter 4. Podemos ver, por ejemplo, en Efesios 4, Efesios capítulo 4. And if we look at verses 11 and 12,
los versículos 11 y 12, is going to tell us what the pastors and teachers exist for. y aquí nos da el propósito del ministerio pastoral. ¿Qué hacen ellos, los pastores? Somebody want to read that one? ¿Ya? O sea, Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yeah, it says that until well, it says that there in my translation it says equipping the saints for the works of service. I don't know how the Ya, entonces aquí dice claramente, versículo 12, el propósito del ministerio pastoral es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. see if we relied on only the pastors to make disciples, Si es que nosotros dependemos solamente en el pastor que haga discípulos, you're only making one disciple at a time. y si es que hacemos así, solo el pastor está haciendo discípulos y sería un discípulo a la vez, una persona haciendo un discípulo a la vez. And then when that guy graduates and leaves, he doesn't do anything, and then now you have to get another man. You just do one at a time. Cuando el pastor, digamos, hace un discípulo y esta persona se madura en su fe, se hace discípulo, pero si él no está haciendo discípulo, ¿qué va a hacer ahora? No va a hacer nada. Solo vamos a esperar y ahora pastor otro, ¿no? Ahora tiene que producir otro. There's no multiplication in that. Y no hay multiplicación en eso, solo It's not the design that we were given. no es el diseño que vemos en la Biblia. And if we look at, I mean, we'll probably go into it again, but if we look at 2 Timothy 2:2 really quick, Si es que queremos ver a 2 de Timoteo, un versículo bien conocido, we ¿no? can see what Paul is telling Timothy. Podemos ver lo que Pablo le dice a Timoteo. And we can see there that it's more than just the pastor's job because he's giving him, it's 4 generations we see in 2 Timothy 2:2. Entonces vemos aquí que no es solo el trabajo del pastor, sino de al menos 4 generaciones aquí. So let me break it down slow. So he says, the things which you have heard from me. Dice, lo que has oído de mí, So that's Paul, 1 generation, ahí está Pablo, telling Timothy, a 2nd generation. que le dice a Timoteo, la segunda generación, Pablo la primera generación, Timoteo la segunda generación. And then he says, in the presence of many witnesses, Dice, ante muchos testigos, he's just adding credibility there to his story, to his testimony. está dando credibilidad a su historia. He says, entrust these to faithful men. Dice, esto encarga a hombres fieles. So there's our 3rd generation. Ahí está la tercera generación, los hombres fieles. And then he says, who will also be able to teach others. There's a 4th generation. Dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está la cuarta generación, a otros, dice. So if it was only the pastor's job, Entonces, si fuera solo el trabajo del pastor, why would Paul tell Timothy to go and do this with other men who are going to be qualified to teach others? ¿por qué diría Pablo a Timoteo que él tiene que capacitar a otros? Si es solo la obra del pastor, no tiene sentido esta parte, ¿no? O sea, entonces, So we see a really nice example of generational discipleship being made right here. entonces vemos aquí un ejemplo bonito de lo que es el discipulado por así generaciones que vamos dando. So let me do a little example of what one-to-one disciple making looks in my circle, just a little bit. Entonces quiero darles un ejemplo de cómo es el discipulado en mi caso, así uno a uno, como yo hago. So when I do one-to-one disciple making, it starts with 2 guys, me and one other guy. Entonces cuando yo hago el discipulado, cuando es así uno a uno, es obviamente solo 2 personas, yo con una persona más. And we meet regularly, just like you guys. We meet scheduled days. Entonces nosotros tenemos reuniones así fijas, así semanalmente tenemos reuniones juntos los dos. With an open Bible. Con la Biblia abierta, That's what we start with. aquí empezamos, ¿no? And we have curriculum that we use, Y también tenemos un currículo, tenemos así libros de discipulado, but the relationship is the biggest thing. pero la cosa clave en el discipulado es la relación. Because if you can be a little bit more like Will, you're being a little bit more like Christ. Porque si uno puede ser un poco más como su discipulador, entonces así va a ser un poco más como Cristo. Entonces así va el proceso, ¿no? We're never going to be perfect, but if I can be a little bit more like the guy that discipled me, I'm headed the right direction. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero si es que yo puedo ser un poquito más como el hermano que me discipuló, ahí estoy avanzando bien en el camino con Cristo. So our goal is not to transfer knowledge.
Entonces, nuestra meta en el discipulado no es transferir información. Our goal is to be examples of obedience. Nuestra meta es ser un ejemplo de obediencia. That's the biggest thing, is being in a good example. Esa es la cosa más importante, ser un buen ejemplo para los demás. So we can go through our definition, or we can just go back to we can skip over that and go to the 5 questions that I've kind of put down as real baseline questions in 1-to-1. Okay, let's do that. That's good. Yeah. Vamos a ver 5 preguntas que son así claves en una relación, una reunión de discipulado. 5 pautas, 5 preguntas diferentes, ¿ya? So when we start out, Entonces, cuando nosotros empezamos, I'm going to ask a question like, how are you doing in life right now? ¿ya? Entonces, así, si es que quieren anotar, van a ser 5 preguntas muy importantes. Empezamos con la primera pregunta, cuando empezamos la reunión. La primera pregunta es, ¿cómo estás? Yeah. ¿Cómo está yendo la vida? In the 1-to-1 before you get curriculum and all that, yeah. So we want to try to get to the level where you have a relationship built where a man will be honest. Entonces recuerden, para que funcione el discipulado es necesario la relación, la confianza en esta relación. Entonces por eso queremos empezar con esta pregunta de ver, ¿cómo estás? Estoy interesado en tu vida. Yeah. We want to know, the true condition of where their heart is. Lo que quiero entender es verdaderamente dónde está el corazón de mi hermano que estoy discipulando. We want to get that relationship where it feels like a safe place, where I can trust Kevin and Kevin can trust me. Queremos tener esta relación así profunda con la persona, por ejemplo, aquí con Kevin, que Kevin tenga esta confianza de compartir abiertamente conmigo y que yo también pueda compartir abiertamente con él. So do they call them blind spots in Ecuador? I mean, do they have blind spots? No, but I can translate. Yeah. So if I don't tell Kevin what my blind spot, or if I don't know what my blind spots are, because they're blind spots, how am I going to know what to be accountable to, right? Yeah, entonces, por ejemplo, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos áreas en nuestra propia vida donde tal vez hay un problema, pero no nos damos cuenta del problema. Tal vez un pecado, una tentación que nos ataca. Por eso, cuando hay un hermano en Cristo ahí conmigo, él puede ayudarme y él puede revelar estas cosas y puede decir, hermano, veo tal cosa en tu vida. Tú no puedes ver, pero yo veo ese problema. Entonces, por eso ahí vemos la importancia de esta intimidad en esta relación. Yeah, we want that two-way street where he can see my faults and I can see his, and we have the relationship where we can call each other out on those. Entonces es como un camino de doble vía, ¿no? De doble vía. Yeah. Uno va en un sentido y otro va en otro sentido. Yo puedo compartir y el otro comparte conmigo y hay esta confianza. Esa es la relación que necesitamos. So that's the first one we start with, is how is life, and try to get deep. The second one, La primera pregunta entonces, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás en la vida desarrollando esta relación? Yeah. Ahora la segunda pregunta. the second one is where did you struggle this week, or where did you see God work? ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta va en ese sentido. ¿En qué maneras estás luchando esta semana? Por ejemplo, puedo decir, ¿en qué maneras luchaste esta semana? ¿O en qué maneras pudiste ver la obra de Dios, la bendición de Dios? Algo así. Entonces, la pregunta va en ese sentido como que ¿en dónde estás luchando? ¿En dónde hay bendición? And the goal is we want to start with maybe the positive. Where did you see God work? Y siempre es bueno, si es que vamos a hablar de una cosa positiva, una cosa negativa, mejor empezar con lo positivo. ¿Ya? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yeah. ¿Cómo has visto Dios obrando en tu vida esta semana? And then maybe lead into, and where was your struggles this week? Y de ahí vamos al otro lado de la pregunta. ¿Y en qué manera estás luchando esta semana? That's just a life tip, is if you start with the positives and the wins, it's easier to get to the struggles and the depth. Eso es simplemente un tip de vida, ¿no? Sería bueno siempre empezar con lo positivo, no con lo negativo. So the other one is good with this question is follow up on what they shared last week. Aquí también como discipulador sería bueno tener ahí en la mente o registrado lo que habíamos conversado la semana anterior, porque si me comparto un día lo que está luchando, en una semana seguimos conversando de lo mismo.
Because if a man in your life shares a struggle that he's dealing with, and you don't follow up on it or ask or care about it, he's not going to want to share much again. Por ejemplo, si el discípulo te comparte algo y te dice, estoy luchando con tal cosa, y tú dices, bueno, en una semana ya te olvidas de lo que él te dijo, ahí se pierde la confianza, ¿no? Yeah, we want to lean into that. And sometimes it's texting them or calling them throughout the week. And if it's just the next day, making sure that the struggles that they've shared with you, you care about, you truly care about. Sería muy bonito, por ejemplo, tal vez si te comparte algo, tal vez al día siguiente, llamarle, es decir, ¿cómo estás? Estoy luchando por esta cosa que tú me dijiste, para demostrar esta confianza. The third one, and one of the most important ones, is our scripture. Where have you been reading God's word this evening? What have you been reading in God's word? Entonces, la tercera pregunta, entonces ya, la primera pregunta, just reviewing a little bit. La primera pregunta era, ¿cómo estás? ¿No? Yep. La segunda pregunta, ¿cómo has visto la obra de Dios en tu vida y en qué manera estás luchando? ¿Ya? La tercera pregunta, ya vamos a la escritura. Yeah. Another question again, number three. Is what have you been reading in God's word? ¿Qué has estado leyendo en la escritura esta semana? Because we want our disciples reading God's word daily. Queremos que los discípulos estén leyendo la Biblia diariamente. We all need to read God's word daily. Obviamente todos debemos estar leyendo diariamente la palabra de Dios. And ask what he's reading, not if he's read. Entonces debemos ser muy claro con la pregunta. No debemos decir, ¿leíste? No, debemos preguntar, Yeah. ¿qué estás leyendo? Yeah. Explícame qué estás leyendo. Yeah, because if he says, have you read God's word this week? And I just say, yeah. I mean, I open and read 2 scriptures. I read God's word this week. Entonces, por ejemplo, si mi discipulador me pregunta, ¿leíste la Biblia? Yo puedo leer un versículo toda la semana, pero también puedo decir sí, porque leí la Biblia, pero eso no vale, ¿no? Entonces queremos que hable más, que explique más. Yeah, and go through it. We want to go through it together. Entonces, y sería bonito también conversar juntos, tal vez un pasaje, hablarlo juntos, lo que está leyendo. Because you may get just as much out of it as the man you're discipling. Y porque tal vez conversando de una escritura, el discípulo recibe algo de la palabra, pero también el discipulador. Los dos están en necesidad de la palabra de Dios. Yeah, it's fun to dive in and share like the 2 Timothy 2:2 and things like that with each other. Es muy divertido, como en esta relación de discipulado, meternos, como habla 2 Timoteo 2:2, haciendo esta obra de generación en generación, discipulándonos unos a otros. And the last thing with this one is, if they haven't been in their scripture, don't shame them, but try to encourage them and work through something together. Try to give them something you've read that you enjoyed and maybe they want to read as well. Entonces, parte de lo que es la tercera pregunta, donde estamos preguntando acerca de su lectura bíblica, tenemos que recordar unas cosas. En primer lugar, si es que él dice, no he leído, ¿qué hacemos? No debemos hacerle sentir mal, ¿no? Darle vergüenza por no leer. Lo que debemos hacer es 2 cosas. Número 1, animarle, ¿ya? Para seguir leyendo sin desanimar, ¿no? Sí, animarle a seguir. Y la otra cosa, compartir con él lo que nosotros hemos leído en la escritura. Y eso también le va a animar mucho. Yeah, so I don't have it as one of the numbers, but the next thing that I would do is we would go through our curriculum together. And so that's not a part of the 5. I didn't put it as part of the Yeah, 5 okay. because I don't know if you're doing curriculum Right. and then it's okay either way. This is a good one for somebody who doesn't have a curriculum that they can use. Mhm. This is a good way to do life on life with just the Bible. Yeah. It's not as reproducible, but it's still very needed. Okay. Entonces, sí, estamos hablando de 5 preguntas, ¿no? Entonces, ahora hemos visto 3. Yeah. Antes de ir a la cuarta pregunta, vamos a ver un punto extra aquí, ¿no? Si es que estoy discipulando a alguien y estoy usando un libro, ¿puede pasarme el libro ahí? Si es que estamos usando un currículo de discipulado, por ejemplo, les voy a indicar aquí está un libro, Creciendo Firmes es libro 1, aquí está el libro 1, hay 2 libros más y es como 1 año y medio más o menos de estudios aquí, para que vean si es que estamos usando un libro así de discipulado, aquí, después de paso 3, aquí es donde vamos a hablar. Yeah. Ya que estás estudiando, ya contestaste las preguntas, ahí viendo. Yeah. Sería como 3B, ¿no? Uno extra. Pero a veces en el discipulado no usamos. No es obligatorio, ¿no? Algunos usan, algunos no.
Yeah, the curriculum simply makes it easier to go and reproduce, to teach from, because it's been done. El currículo lo que hace es que hace más fácil el punto de reproducción, que yo puedo estudiar eso, enseñarle al hermano Luis. Y él, cuando termina conmigo, ¿qué va a hacer? Puede enseñar el mismo libro con otro. Entonces, para reproducir es mejor. ¿Ya? Yeah, so the fourth one is what is God calling them to obey this week? Like application, how to apply it. ¿Ya? Entonces, ahora, número 4. El tema es aplicación. O sea, la pregunta que queremos hacer es ¿cómo quiere Dios que apliques en tu vida lo que has leído? Yeah. ¿Ya? ¿Cómo estás aplicando? ¿Qué es el llamado de Dios en tu vida esta semana basándonos en lo que leíste en la Biblia, ¿no? Entonces, esa es la idea, aplicación, aplicación. Yeah, because if we don't have the application, then we're just transferring information. We want the application because that's what makes our families better, us as men better, our communities. That's what makes us stronger. Entonces, si es que pasamos por alto el tema de aplicación, lo que estamos haciendo en el discipulado es simplemente transferir información. Información va de uno a otro, uno a otro. Eso no es el discipulado. Queremos transformación. Y lo que necesitamos es la aplicación para poder transformarnos. Yeah. And I always tell my guys to be specific. Yeah. Because an example of that is a guy will say, I need to be more patient. But Entonces, instead, maybe it's I need to be more patient with my wife, or I need to not raise my voice at my kids, or things like that. More specific. a veces en el discipulado veo que cuando hablo de la aplicación, el hermano quiere decir algo muy general, como Dios quiere que yo sea más paciente. Pero ¿en qué sentido? Queremos más específicamente, ¿qué quiere Dios? ¿Que sea más paciente con la esposa? ¿Que no alce la voz con los hijos? Cosas así, así específicamente, no cosas así generales. Yeah. And then the most important point with application is that we write down what they're going to apply so that way we can pray over it and we can follow up on it and you can say, how did that go? How did that look? Y sería muy bonito aquí en este paso 4, cuando nos dice algo acerca de la aplicación que Dios quiere, sería bueno anotar eso nosotros mismos, anotar. O sea, mi discípulo, el que estoy discipulando, él quiere crecer en esta área para que yo pueda orar, para que yo pueda hablar con él en el futuro del mismo tema. Yeah. And then we always, the last one, number 5, is prayer. Ya. Entonces, número 5, el quinto paso entonces en una reunión de discipulado es la oración, terminar con la oración. Yeah. So how can we pray for each other? And then that's two way. You want to tell who you're discipling to pray for you, and you need to pray for them. Entonces aquí es donde vamos a compartir motivos de oración y vamos a orar juntos y de nuevo es un camino de doble vía, ¿no? Que yo comparto mis luchas y mis motivos, él también comparte conmigo y así oramos por los dos unos a otros. And this is why when we write down their struggles and their applications, that's why writing and remembering those things down is important so that we can pray for them at the end and until we meet again. Aquí es muy importante, por ejemplo, en el paso 2, en la pregunta 2, el discípulo ya nos dijo, estoy luchando con tal cosa. También en paso 4 ya nos dijo, Dios quiere tal aplicación en mi vida. Entonces, cuando llegamos a 5, debemos orar y decir, Dios, ayúdale con esta lucha, ayúdale con esta aplicación. Yeah. Yeah, and one thing I always end when we do this, like more in a conference style, is I always send a challenge out to think of who is your one guy, who's your one guy next in your life. Entonces, quiero animarles en este momento a pensarlo bien. O sea, ¿quién es esta persona en su vida? La persona que usted dice, ¿sabe qué? Yo estoy discipulando tal persona. Yeah, and even if it's not curriculum, but it's just going through the questions, going through some scripture and starting some life to life. That's a good start. Entonces recuerden, los 5 pasos que están aquí, estamos hablando de una reunión de discipulado. No es necesario tener currículo, pero puede ser de ayuda, pero no es necesario, al menos que tenemos la palabra de Dios y la oración. Esas son las cosas claves. That's all I got. Questions, comments, That's concerns? awesome. Let me share one thing, and that's Absolutely. awesome. Thank you for that.
Preparen preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerle. Yo quiero compartir una cosa. Un hermano, I'm going to tell a story about Doug Hodges, you know Doug. Él que yo digo que me discipuló a mí se llama Doug. Algunos de ustedes conocen a Douglas. Él ha venido aquí varias veces y él me preguntó una vez, hace muchos años, y le conté una vez esta historia. Él me dice, William, ah, ¿a quién estás discipulando? Y yo no pude contestar la pregunta, porque digo, bueno, es que estoy predicando en la iglesia, estoy enseñando. Él dice, no, 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 no. Yo no pregunté dónde estás predicando o qué estás enseñando. Yo pregunté quién está discipulando. Y yo de nuevo no pude contestar la pregunta. Digo, es que, me dice, no. Si puedes imaginar si Jesús está aquí y yo le pregunto a Jesús, ¿quién estás discipulando? Jesús va a decir, Pedro, Juan, Santiago. Sin duda, él sabe quiénes son sus discípulos. Y me dice a mí, me da ese reto, dice, y tú ni sabes ni uno, no puedes decir. Y ahí me di cuenta si es verdad lo que dice, ¿no? Es verdad. Entonces ahí empecé en ese proceso de discipulado. Y quiere también, si tienen preguntas, pueden hacer preguntas. También por Zoom, si tienen preguntas. Doug asked me one time, who are you discipling? And I was like, well, preach and teach. He's Yeah, like, yeah, yeah. he's like, what are you talking about? That's not what I Yeah. said, who are you discipling? I was like, man, that's when I realized Yeah. I don't know, I know nothing about discipleship. That's when I realized that. So that question spurred you on. That's what started it. Yeah, it was about 12 years ago. And then, So now looking, yeah, what's that's what lit the fire. Spicy Paula, what's her nickname? Spicy politics. No, she goes by that show. I don't know, but I I'm thought not. Preguntas? Dominican, yeah. Tenemos aquí una pregunta. We got a question here. O sea, por ejemplo, o sea, en esta zona, no sé si en mi iglesia o otras iglesias que yo he estado, como que hay una barrera. Mhm. O sea, no sé, aparte de lo que ellos, o sea, piensan que la gente, bueno, va a la iglesia, bueno, ya no necesita nada, está Yeah. suficiente, ¿no? Sí. Esa, o sea, es una, como digo, o sea, yo le veo, es una barrera, y esa no debe ser, o sea, lo suficiente, Mhm. porque el discipulado va más allá, o sea, es de persona a persona, ¿no? Mhm. Y hay personas, o sea, no sé si hay recelo como se dice, o se sienten suficientes Mhm. cuando va a la iglesia, y con eso ya no necesita el discipular. Mhm. Y para mí siempre es una lucha, ¿no? Hasta ahora, porque hay personas que no quieren dar espacio, que dice estoy ocupado, o sea, digo, una de las cosas que a veces creen, o sea, creen que es suficiente con lo que ya reciben fin de semana o entre semanas, Mhm. ¿no? Y cuál sería, o sea, digamos, de una forma más, ¿cómo se dice? Más abierta o con más confianza a una persona, decir, bueno, necesitamos discipular, ¿no? Mhm. Necesitamos tener un discipulado porque, o sea, no sé, digo, o sea, en mi zona, o sea, yo todavía sigo luchando, ¿no? Con eso. Y en este año, o sea, ya, o sea, quiero realmente, o sea, no, decir, bueno, a ti tengo que discipular, o sea, Mhm. personalmente, o sea, decirlo. Entonces, y no sé si hay otra forma, Mhm. ¿cómo se dice? Más amable o más cariñosa, o sea, decir a la persona, bueno, Ajá. Sí. Muy buena pregunta. Very good question here. So, Yeah. so one of the things we deal with in the culture here is there's just kind of this assumption from more mature and for immature Christians who we think like, well, they go to church, so they're good. Yeah. And even sometimes personally, it's like, well, I go to church, so I'm good. I hear a sermon once a week. But whereas like maybe people like Luis and others, they're starting to realize more and more it's not enough. We really need to disciple these people. Yeah. How do you start that conversation without offending somebody? Yeah. Yeah. So I dealt with that in the United States, Uh-huh. because in the US churches are huge. Honestamente, es muy diferente la cultura, pero a veces la lucha, como usted habla ahorita, es lo mismo. ¿Cómo podemos empezar esta conversación? So they want to teach discipleship in a classroom for 6 weeks. Here's a 6-week class, and you're done. En Estados Unidos, lamentablemente, un problema que tenemos es que en las iglesias queremos dar, por ejemplo, 6 clases de discipulado, ¿no? Entonces, estudias en 6 sesiones en un grupo grande, al terminar las 6 sesiones, ya eres discípulo, ya se acabó el discipulado. Yeah. So what I would start with, so I was the only guy in a large church just doing one-to-one. Entonces, yo vi eso y yo pensé, no está bien, eso no es el discipulado como Jesús. Entonces, dice el pastor que él empezó uno a uno. Y en una iglesia grande era de verdad el único que estaba desarrollando relaciones como estamos hablando aquí, el único en la iglesia.
So when you just start with one guy, you just find one guy and you start and you build a relationship and other guys will see that, it will start to shift and guys will say, I want to know what Ernesto and Kevin have. La mejor cosa que puede hacer es que, como en su situación, era imposible cambiar la cultura de la iglesia, una iglesia grande, que no hay esta relación íntimo con el discipulado. Él empezó con uno, ¿ya? Entonces empezó a discipular y el que estaba discipulando, empieza a crecer. Y lo que pasa es que otros empiezan a ver y empiezan a decir, eso es bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando en tu vida? Y como empezó la conversación, era simplemente, tú quieres crecer, yo quiero crecer, crezcamos juntos, ¿no? Entonces así empezó. Yeah, because our biggest goal in disciple making is to do it by example. So if you're leading by a good example, men will see that, guys will see that, and they will want to be a part of that. Y lo increíble, como hablamos al principio, Jesús no enseñó el discipulado por medio de conferencias y talleres. Enseñó por dar un ejemplo, dar un modelo. Entonces, ahora hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros empezamos a discipular. O sea, solo nosotros dos en un grupo de 100, solo nosotros. Pero otros van a ver eso y si es que hacemos así, la gente va a ver y va a decir, yo quiero parte de eso. Yeah, that's what I would start with. Just start with one. Yeah. Just find one guy and start with En one. pocas palabras, empezar con uno. Franklin. Gracias. Good question. I already gave him a name. Yeah. Con el Franklin. Hey, Yeah. That's a good way to Yeah. Amen. yeah. Yeah. Question. Preguntas por el internet, alguna duda, alguna pregunta. Someone else jumping in. Yeah, he's got Oh, thumbs bien up. Ali Chamushka. A ver, Wilson, lanza la pregunta. Eh, Más que una pregunta, que un punto de vista quería compartir, hermano William. Yeah, it's not a question, but he wanted to share something. Yeah. Yeah, explica todo y al final yo traduzco, ¿ya? Ya. Estaba conversando justo, ¿no?, de este tema con mi papá y estuvimos viendo que tristemente en la iglesia hoy en día no hay esto del discipulado y la única manera en que las iglesias locales están creciendo es únicamente por familias. Digamos, un joven de la iglesia se casa con una chica del mundo, se podría decir, tienen hijos y así va aumentando la iglesia, va creciendo la iglesia, pero no está creciendo porque los cristianos deberíamos, de nuestra obligación, discipular a otros. No, no está creciendo la iglesia por eso y es triste ver eso en las iglesias locales. Eso quería compartir con Emily. Sí, Yes, interesante, ¿no? So Wilson sharing that he was talking to his dad recently about this topic, about how there's just very little discipleship happening. And one of the things they've noted recently is that in general, if there is a church here, there's a handful of churches that have been around for a little while. The only growth that's happening is physical birth. Yeah. You have families, and that's the only growth that's happening. There's really no evangelism happening. Even worse, discipleship within the church is very, very little. So very thankful for this time. And Beautiful. so I think creo que lo que I'm going to apply what you're saying to him as well. It starts with one, una cosa que estamos hablando aquí, que el hermano Luis también tuvo la pregunta, es que es muy fácil darnos cuenta, y quiero que se den cuenta, que ese es un problema grave, que no hay discipulado aquí. Es un problema grave. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Todos podemos ver que hay un problema, pero ¿quién va a hacer algo? Es la pregunta. Entonces yo creo que la manera de cambiar eso es que cada uno, ¿no? Que Wilson, que Manuel Luis, Kevin, mi persona, que todos digamos, yo no voy a estar contento con eso. No voy a dejar que siga así. Yo no puedo cambiar todo el mundo, pero a esta persona yo puedo discipularle a él, ¿no? Y ahí ir así poco a poco y tal vez en 5 o 10 años vamos a ver un cambio total. Pero va a demorar, ¿no? Va a demorar, pero empieza con nosotros aquí, ¿no? Eso. Gracias, Wilson. Yeah. Very good. Yeah. Thank Thank you. you guys. Thank you guys for listening. Awesome. Good Entonces, ahora, si es que pueden aguantar, queremos escuchar un poco más también.
Yeah. ¿Sí puede aguantar? Yeah. Your turn. All right, Round two. round two. So, coming right off of his statement there, remember this, if y'all will write down the statement, it's really important. And I don't know how it quite translates, for you guys, but I love it because I heard this several years ago and it Okay. really encouraged me. Okay. El pastor Dwight ahora va a enseñar. Usted ya conoce a Pastor Dwight. Basándose en lo que Wilson dice en este momento, quiere compartir un dicho. Vamos a ver si podemos traducir este dicho que habla. Yeah. So the statement is, the gospel came to me on its way to someone else. El dicho es así. El evangelio me vino a mí en camino a otra persona. So write that ¿Tiene down. sentido? ¿Ya? El evangelio vino a mí en camino a otra persona. ¿Tiene sentido, Wilson? Tiene que pasar. We Yeah. are conduits of the gospel, right? Yeah. So we never want to stop the flow of the gospel. I heard the gospel. I grew up in a Christian home. Yeah. Nosotros somos, en otras palabras, nosotros somos la tubería del evangelio, ¿no? Nosotros somos los tubos del evangelio, pasa por nosotros en camino a otra persona. El pastor dice que creció en una familia cristiana. Yeah. Yeah. And so, but it is important for me as a Christian, as a Christ follower, I hear the gospel, I've received the gospel, I continue to share the gospel. Y por medio de eso, sus padres y todo, el evangelio llegó a su vida, pero no era para estancarse ahí. El evangelio le llegó a él en camino a los demás, ¿no? That's why I love being with Tori. We got to do that in Mexico. Por eso me gusta mucho estar sirviendo aquí con Tori, porque tuvimos el privilegio de ir a México. The gospel transformed our lives forever. El evangelio transformó nuestra vida. And so we know what it will do in our lives. We want other people to know and have that same opportunity. Y nosotros hemos experimentado, sabemos el poder del evangelio en nuestra propia vida y queremos que los demás experimenten eso. So we're not stopping the flow, we're continuing the flow of the gospel. Entonces no vamos a tapar el flujo, ¿no? del evangelio, ¿no? Que va, no queremos taparle, mejor dicho, queremos abrir la llave para que siga el evangelio en camino a otros. So that's the first part of making a disciple, is to evangelize people, right? Entonces el primer paso en discipular, en hacer discípulos, es evangelizar, ¿no? Yeah. Obviamente, entonces ahí empieza. Matthew 28, when he was talking about it earlier, as you go, that is the evangelism piece. Como habla en la Gran Comisión, empieza con el evangelismo, continúa con el discipulado. Let me shift gears, and I just wanted to share that, Yeah. because Todo eso fue extra, ¿ya? Sin cobrar, ¿no? Ahora vamos a cambiar de marcha y de otro tema. so this is encouraging to Tori and I'm sure, and to you, to see so many young people, Yeah. Young men that are hungry, I just took a Man. picture, because this encourages me. Ya. Me anima a mí ver aquí en este lugar que no solo el deseo, sino también ver jóvenes aquí. Está incluido, ¿no? Young whippersnapper. There we go. Jóvenes aquí preparándose. Aquí está el cambio que Dios va a hacer en esta zona. So I want to encourage y'all on how to keep the passions in the right place, right? So you can have a greater capacity to minister to different people. Entonces, lo que quiero animarles también en este tiempo es que tengan esta capacidad y cómo usar esta capacidad, mejor dicho, este ánimo que tienen ahora para que sigan adelante, para que pueda compartir este ánimo con otros. If you have the opportunity, why don't you draw a pyramid there? Si es que puede, tal vez todos pueden dibujar un triángulo, ¿no? Right. Un triángulo. It's like this. No, Vas a hacerlo ahí. ¿Ya? Así como, y así triángulo. Si es que tiene hoja, ahí pueden escribir un triángulo. okay. All right, so man, he's just gonna do it on his phone. Yeah, He's So advanced. in color too. El más avanzado de todos. So at the top of the pyramid, put the word up, Ya, entonces, en el whatever it is for you. pirámide que vamos a hacer, el triángulo, en la parte de arriba, vamos a escribir la palabra So up, and then I'll add. arriba. Arriba, yeah, arriba. Is that Ariba? Up is kind of hard to Hard. translate. It's hard to translate. Okay. Yeah. And then to the right of the pyramid, put the word in. This is where Entonces, arriba, en la parte de arriba, ¿no? En el punto a la izquierda, no, perdón, derecha, a este lado, derecha.
ahí va a escribir, what do you write right there? In, In. adentro. O sea, hacia arriba, el otro sería hacia adentro. Ya, hacia arriba, hacia adentro. Eso tiene más sentido, ¿no? Sí. Ya. And the far left, put out. Y en el otro esquina, en la otra esquina, a la izquierda, ahí va a escribir hacia afuera. All right. Ya, hacia arriba, hacia It's a adentro, lot different. hacia afuera. That's the translation. We got to figure it out. Though. We got to figure it out. Thank you. Sorry. All right. So turn to Matthew 22, 37 through 38. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Mateo 22. Ya, a ver. Por internet, ¿tiene sentido el triángulo? What? ¿Sí está claro como chocolate? Ya, ok. Ya, Mateo 22. ¿Dónde? Where? Matthew 22, 37 and 38. Mateo 22. I'm sorry. 22, 37. and 38. 37, yeah, Sorry. 37. No, I was lost on that one. Yeah, Mateo 22, 37. So this is where he said, Jesus, it's like, what's the first and great and what's the second great commandment, right? Aquí hablamos del primero y el grande mandamiento, todo eso. All right, so verse 37 says, thou shalt love the Lord God with all thy heart, thy soul, thy mind. I think it says in that Sí, one. yes, It says it sí. different in soul. Soul, Y heart, soul, and mind. aquí dice, amarás, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Okay, you guys, we cannot love God with our whole heart. We want to, but we can't always do that. Seamos honestos, nosotros no podemos, para nada, no podemos amar a Dios de todo corazón. Queremos hacerlo, pero hacerlo es otra I cosa, mean, ¿no? that's what I want to do. I want to love him first and foremost and with everything. I desire that. Yo deseo eso más que cualquier cosa. Quiero amar a Dios de esa manera. But because of our unredeemed flesh and because of, we're not capable of totally loving him like we should. Pero por la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre que sigue atacándonos, nosotros no podemos amar a Dios como debemos. But I still have a goal of doing that. Pero sigo con la meta, ¿no? De amar a Dios de esa manera. Okay. So I want to love him with everything. So put beside put the word Father. Entonces, cuando en el triángulo en la parte de arriba hemos escrito hacia arriba. Al lado, quiero que escriban Padre. Padre, ya, o sea, hacia arriba, al ladito, escribir la palabra Padre. Okay, so for me and you and everybody in this room and on the computer, in order for us to be effective ministers and disciple makers, we have to start here with a passion, a love for the Father. Entonces, nosotros que estamos en preparación de ser pastores, pero también hablando de este tema de discipulado, de ser discipuladores, nosotros para poder hacer eso tenemos que empezar con ese triángulo, la parte hacia arriba. Todo depende de nuestra relación con el Padre. I love him. I continue to love him. I seek him. My passion, my heart is for him. Lo amo, lo busco, mi corazón, mi pasión es hacia Él, siempre hacia arriba, ¿no? Jesus did this when he walked the earth. Jesús hizo lo mismo cuando anduvo aquí en la tierra. In Luke 6:12, it says Jesus sought the will of the Father. Lucas 6 dice que Jesús buscó la voluntad del Padre. I'm reading through the Gospels right now. Estoy ahorita leyendo por los evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. And you often would find Jesus retreating to pray. Y una y otra vez veo en los evangelios que Jesús se aleja del ministerio para orar. What was he doing? He was seeking the will of the Father. He was in tune with the Father. He was one with him. ¿Y qué estaba haciendo en esos momentos de soledad? ¿Qué está buscando? Está buscando la voluntad del He Padre. was deeply connected with him. Estaba profundamente conectado, vinculado con el Padre. He did not function separated from him. El ministerio de Jesús no fue así separado de la intimidad con el Padre. He was in unison, in complete unison. Tuvo la unidad en unión total con el And that's the Padre. way I want to function, right? If Jesus functioned that way, that's the way I want to Y function. así quiero trabajar yo. Si Jesús trabaja de esta manera, yo quiero trabajar de esta manera. So he said, love the Lord God with all thy heart, soul, mind, and strength. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. And it also says in Matthew 6:33, seek ye first, first priority
It's to the Father. Seek ye first the kingdom of God. También dice claramente Mateo 6, ya sabemos todos, ¿no? Buscar primeramente, ya en primer lugar, la voluntad del Padre. Lo que Dios quiere es la prioridad en nuestra vida. You know, there's a lot of Christians, there's a lot of ministers, there's missionaries and pastors who do not have this right. Pero tenemos que reconocer, hay muchos pastores, misioneros, discipuladores que no hacen bien esa parte. Their priority and their passion is not to the Father first. Su prioridad, su pasión no es en primer lugar hacia el Padre. It's often already ministering to the frontier, which we'll talk about here in just a second. Muchas veces no es así al Padre, sino ya están pensando en otras cosas, ya están metidos en otras cosas. That is, guys, this is for me, this is for everybody. We cannot start in the wrong place or neglect places. We have to start first with God. Entonces es para todos, es para mí, para todos. Tenemos que empezar con Dios, tenemos que empezar con lo primordial. And so then, if I have that right and continue to keep that in the right place, it gives me a greater capacity to take the next step. Si es que, hablando del triángulo, ¿no? Si es que estoy bien en arriba, esto me da la capacidad, el poder para servir bien en otras áreas. So I have my passions right toward the Father. Now I can go minister to those closest, my family and those closest to me. Entonces mi pasión, mi prioridad está bien con el Padre. Con eso yo puedo seguir al siguiente esquina, ¿no? En el triángulo, que es hacia adentro, ¿no? Que es, yo puedo ahora servir a mi familia, los de la comunidad, los que están ahí conmigo, puedo servirles. Yeah. So I had a pastor that I was under several years ago, Entonces, hace unos años tuve un pastor en mi vida and he fell into sin, y este pastor cayó en el pecado and he had an inappropriate affair with the secretary at the church. y lamentablemente cayó en el adulterio con la secretaria de la and iglesia. He gave the excuse to the church that he was married to his ministry. Y él dio a la iglesia esta excusa cuando habló de su pecado, cuando confesó su pecado. Su excusa fue, es que me casé con el ministerio. So what he was saying is, hey, I love the Father, and I skipped my family and I went right to the frontier. Ujú. Dice, lo que dice el pastor es que yo sí estuve bien con Dios y estuve bien con el ministerio, pero con la familia nada. That is not the right order. Eso está fuera de orden. And that is not a respectful thing to say, I'm married to my ministry. Y eso no es una cosa que me da respeto para esta persona decir estoy casado con el I don't ministerio. respect that. That's not something I look up to. No puedo respetar eso, And no you puedo shouldn't look entender. up to. No debemos respetar So eso. I love God first. Yo amo a Dios en primer And lugar. then the Bible says in Matthew 22:38, love the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength. And then it says, love your neighbor as yourself. Porque dice en Mateo 22, amarás al Padre y después dice, a su prójimo también. So who's my neighbor? Entonces, ¿quién es mi prójimo? And then my neighbor is anyone in need, right? Mi prójimo es la persona en necesidad. And the one that is greatest in need near me is my wife. Y la persona que tiene más necesidad, que es más cercana And conmigo, then my kids. es mi esposa, mis hijos. So I cannot neglect them. Entonces yo no puedo negarles y dejarles a un lado. My love, my ministry, after going to the Father should be right to them. Entonces, en primer lugar, vemos lo que es mi prioridad y pasión al Padre. En segundo lugar, a la familia. If I can't minister to them, I don't need to be going ministering outside the house. Si yo no puedo ministrar a mi familia, peor debo ministrar fuera de la casa, fuera de la familia, peor. So I love God first, and then I go and I love my neighbor, and that would be my family and those in the closest to me first. Entonces yo amo en primer lugar a Dios, en segundo lugar a mi familia. So that gives, if I love the Father first, Okay. Amo al Padre en primer lugar, gives me a greater capacity to love my family, which is inward. me da mejor capacidad para amar a mi familia, que es hacia adentro. Now I've invested here, Ahora estoy invirtiendo en ellos and that gives me a greater capacity to the frontier. y eso me da una mejor capacidad para poder servir en lo que es la otra esquina del triángulo, que es hacia afuera. Entonces, hacia arriba, hacia adentro y ahora el otro punto en el triángulo es hacia afuera. Yeah. So here's the deal. The Bible tells us. Did you ever go to Highland Park? Did you ever go where they? Yeah. At the church I grew up in, Ajá. En la iglesia donde yo crecí,
they had a verse behind the pulpit and the choir loft up on the wall. En la iglesia donde crecí tenía así el púlpito, atrás el lugar para el coro y una pared así grande tenía escrito un versículo en la And the pared. verse was Mark 16:15. Y el versículo fue Marcos 16:15. And it says, Go ye into all the world and preach the gospel. Dice, vayan a todo el mundo y predica el evangelio. Guys, I've had the privilege to preach the gospel all over the world. Gracias a Dios, yo he tenido este privilegio de predicar. And I am todo el thankful for mundo. that. I'm so thankful for that. Estoy tan agradecido al Señor por eso. But let's go back. I need to preach the gospel to my own family first Pero tenemos que before I recordar, go out to the world. no tiene sentido que yo vaya a todo el mundo predicando el evangelio cuando ni predico a mi familia el evangelio. And by the way, keep on. You know, even if your family, all of them are followers of Christ, continue to speak the gospel to them. Recuerden, para los de la familia, ¿no? Debemos seguir predicándoles el evangelio, sea creyente o no creyente. Todos necesitamos escuchar una y otra vez el evangelio. de Keep speaking it to Jesucristo. yourself, right? A nosotros también, nosotros necesitamos escuchar el evangelio. So keep, and now, man, I'm in love and in unity with the Father, gives me the greater capacity to go to my family in the right way, and then to the frontier. Now I'm going and I've invested in the right places, and now I can invest in the frontier the right way. Entonces, en primer lugar, hacia arriba estoy bien con Dios. Mi prioridad, pasión está bien con Dios. Y eso me da la capacidad para amar a mi familia hacia adentro. Entonces, y ahí estoy bien, ahí estoy sirviendo, invirtiendo, ministrando. Esto también me da la capacidad a la otra esquina para hacer el ministerio hacia afuera. Y ahí puedo ir a los demás con el evangelio. Let me give you one more verse in light of this. Like this, we're going, you know, like right now, I feel the power of the Holy Spirit as I'm speaking to you guys, right? Entonces, por Because ejemplo, He's yo, present in my life. el Espíritu Santo está aquí en mi vida y yo puedo sentir, en ese momento yo puedo sentir el Espíritu me está guiando para poder hablarles la palabra. You remember the verse, y'all know the verse Acts 1:8, right? Recuerden el versículo, ¿no? Hechos 1:8. But ye shall receive power. And after that, the Holy Ghost is come upon you. Recibirán poder después de que el Espíritu Santo. And you shall be witnesses unto me, both in Y será. Jerusalem, Judea, Samaria, the uttermost parts of Y the earth. serán testigos para mí, así, todo el mundo. ¿No? Don't you love that? ¿No lo aman? ¿No? Man, that's it. Increíble lo que Dios hace. All right. So that's the talking about having our priorities in order so we can continue to minister in the right way, right? Entonces ahí habla de lo que son las prioridades, ¿no? Padre, hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera. All right. Amen. He went over. So do you want me to do that one? He went over some questions as you go Yeah, to that. he touched that, yeah. Yeah. Yeah, he touched that. So we can go to. Is that good? Yeah. All right. Do you have another page after this too, or is this the last one? I've got. I can do whatever you want. I have a page. This page right here. What was the other one? It is. Yeah. It's Jesus, the disciple making square. Which one you prefer? Let's do that one. Okay. Cool. The planning one, Yeah. I do the exact same thing. I Okay, recently perfect. taught it, so let's do this. All right. Let's do it. All right. So this is called. Look here, guys. If you can draw this. Ahora, los artistas. Lo que dibujar. Lo quería dibujar. Entonces, hay 4 flechas, ¿no? Y al final las flechas hacen un círculo, una unión. Cada uno se conecta al otro. Yeah. Right. Show it again so they can Oh, see that sorry. it's on here. Entonces aquí está Wilson, si quieres ver. Si son flechas, ¿no? Flecha, son 4 flechas. Okay. So I love. I went through disciple making training through a university that my kids went to school, Sanford. Entonces yo estudié una vez en el seminario acerca de, era un entrenamiento para el discipulado. And I was introduced to this. It's Jesus' way of making disciples. Yo aprendí eso y la verdad es el modelo de Jesús para ser And discípulos. if you want to label it that way, I think that's a good way because I want to do it the way Jesus Christ did it. Pueden tal vez si quieren poner el título, ¿no? El modelo de Jesús. All right. Así fue en la Biblia. Perfect. 'Cause so he said, you know, he did it, they watched. Okay, so put that at the top of the square. You know, he did it, they watched. Ahora, una vez antes hablamos un poquito de este tema, pero vamos a tocarlo bien para que podamos recordar. Les vamos a dar una frase que va con cada flecha
y es el modelo de Jesús en hacer discípulos, ¿ya? Entonces, en la primera flecha, en la parte de arriba, vamos a escribir dos cosas. So ¿ya? here's the deal. Let me say this Yeah, right. sorry. Yo hago, tú miras. Yo hago, tú mires. O sea, Jesús está hablando, Jesús está diciendo, yo voy a hacer la cosa y tú vas a verme, tú vas a mirarme mientras yo hago la cosa. ¿ya? Yo hago, tú miras o tú ves, si quieres. All right. ¿Cuál suena mejor? ¿Miras o ves? Tú miras. Miras, mejor, ya. Yo hago, tú miras. So Jesus, he came calling his disciples in Mark 1, okay? And this is after spending, cultivating some time with them already, okay? Entonces, Marcos 1, Jesús llega, llama a los discípulos. And he said, the kingdom of God is at hand. Dice, el reino de Dios está aquí. And who's the king of the kingdom? It's Jesus Christ, right? ¿Quién es el rey del reino? Jesús, obviamente, ¿no? Right? And he said this, he said, repent. This is in verse 15. He said, repent. Dice, versículo 15, dice, arrepiéntense. And then he said, believe. Dice, creen. But then he went down in verse 17 Pero después dice, and he said, this is important. He said, follow me and I will make you fishers of men. dice, muy importante, Jesús dice al final, arrepiéntense, creen, y después dice, sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. So there was several of them, disciples that were involved in, or that was their main thing, was fishing for fish. Entonces, algunos de los discípulos, como sabemos, ¿no? Eran pescadores profesionales. But what he was challenging them to do is watch me, follow me, watch me, mimic me, right? Lo que Jesús está dándoles ese reto es, mírenme, yo voy a hacer algo. Solo necesito de ustedes es que me miren, nada más, que me miren. So you watch me, what I do, and observe that so you can now mimic that down the road. Entonces tú vas a ver lo que yo hago y vas a repetirlo en el futuro, pero por el momento solo tienes que mirar. Man, this is an exciting part. People are beginning to follow him. Men are beginning to follow him, disciples. So there's an enthusiastic experience here. Entonces es un tiempo emocionante en la vida de Jesús, porque Él está haciendo cosas, milagros y todo, pero ahora tiene los hombres que lo están siguiendo, los discípulos están ahí. But there was still a lot of inexperience on the part of the disciples. Pero también hubo mucho como falta de madurez, falta de experiencia. But they were excited, right? They wanted to follow. They wanted to learn from him because a disciple is someone who's a learner. Pero estaban animados porque un discípulo es un aprendiz, ¿no? Están diciendo, ya estamos listos, queremos aprender. So they were sitting at his feet. They were watching him. They were observing him and what they were watching how he responded, what he did, stuff like that. Están mirando todo lo que hace Jesús, lo que habla, cómo ora, como todo están mirando. But Jesus didn't want them to just sit there and watch him all the time. Pero la meta de Jesús no es que simplemente estén ahí mirando para toda la eternidad. He wanted to lead them to a place where they begin to help in ministry. Quiere llevarlos a un lugar donde ellos pueden de verdad meterse en el ministerio y So ayudar. as you're making disciples, as you're leading and making disciples, like one-on-one or whatever the case may be, you want to begin to do the same thing that Jesus Christ did. Y cada uno de nosotros aquí, hablando como líderes, como pastores, lo que queremos hacer es que no queremos simplemente decir, bueno, estoy capacitando a otros, pero yo hago todo. Queremos llegar al momento cuando podemos decir, ellos ya están haciendo el ministerio y ellos ya están haciendo parte. So the next step of this is he did it, all right? So go down this side of the square. Ahora estamos en la otra flecha, ya. La primera que dice, yo hago, tú miras. Ahora la flecha para abajo, ¿qué dice? He did it and they begin to help him. El siguiente dice, yo hago, tú ayudas. Tú me ayudas, ¿no? Yo hago, tú miras. Ahora para abajo, yo hago, tú ayudas. And here's the deal. One of the great examples of that is when he was feeding the thousands and how he involved the disciples in that. Un buen ejemplo de eso es cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿no? Here's one of the greatest miracles, right? That he did. Un milagro, uno de los milagros más increíbles del ministerio de Jesús. Thousands of people gathered, right? Men and women and children were there. Miles y miles de personas, hombres, mujeres, niños. Jesus had been teaching. There was time to go away. There was no food except for 5 loaves, 2 fishes. Hay Jesús después de enseñar, ya es tiempo de irse a la casa. Hay tanta gente, no hay comida, menos 5 panes, 2 peces. He blessed it, multiplied it. What happened?
they fed everybody, and they had scraps. So they had not scraps, they had quite a few remaining after that. I said scraps. But Dios, Jesús ora, Dios bendice y los 5 panes y 2 peces llega a ser suficiente para todos y tienen canastas que sobran, tanta comida. But who distributed the food and the fish and the bread to the people? Pero una pregunta, ¿quiénes son las personas que entregaron la comida a las personas ahí? It was the disciples, right? Ya, son los discípulos. What if Jesus said, "Hey, y'all just sit right there, and I'm going to go do all this"? Okay. Si fuera el primer paso, yo hago, tú miras, Jesús hubiera dicho, ustedes siéntense ahí, yo voy a preparar todo y yo voy a pasar la comida, ya, yo voy a hacerlo. So what he's going to do. If he did that, he's going to stunt their growth. Ya. Pero si es que Jesús hace esto, Jesús dice, yo voy a dar la comida, ellos no van a crecer. So let me make that practical in a disciple-making meeting. Ahora quiero que sea práctico para todos, ¿no? So there's a young man by the name of Will. Entonces hay un, Not this Will. hay un hombre Will Sisk is his name. que conoce, su nombre es William. We took his whole senior year of high school. Él pasó todo el último año de colegio con este chico. And we met every week and was teaching him and discipling him how to be a disciple maker. Entonces el Dwight, el pastor, dedicó un año para estar con este joven. Era su último año del colegio y pasaron juntos en una reunión cada semana todo el año. And then I said, I said, Will, let's begin to pray about lost people around you. Okay. Entonces el pastor dice, William, vamos a empezar a hacer algo. Vamos a empezar a orar por las personas que no conocen a Dios en tu vida. So we started to pray. Entonces empezamos a orar. And we started to pray specifically for lost people in his school. Empezamos a orar específicamente por los no creyentes en el colegio de ese chico. And one of those lost people was Vincent. His name was Vincent. Uno de los chicos que no conoce a Dios del colegio de William, su nombre era Vicente. And so I said, Will, ask it, invite him to church. Entonces yo le dije a William, invítale a Vicente a la iglesia. So I invited him to church. Entonces le invita a la He iglesia. started coming to the student meetings at our church. Empezó a ir a club de jóvenes. He started hearing the gospel. Empezó a escuchar el evangelio. A few months later, Después de unos meses, Will and I sat down with Vincent. Después de unos meses, el pastor con William se sentaron los dos con el Vicente. And we both shared the gospel with Vincent. Y los dos compartieron el evangelio con el Vicente. And y'all, Vincent got saved that night. Increíblemente, el Vicente recibió la salvación esa noche. Isn't that awesome? Increíble, ¿no? This is what we're talking about, right? Es lo que estamos hablando aquí. Hey, I'm doing this, but I'm going to get you to help me with this. Es como que el pastor dice, yo estoy haciendo, pero tú me vas a ayudar. Yeah. But if I don't involve Will in this, he stays immature in Pero his disciple making. si William no está involucrado conmigo en evangelizar a Vicente, William no va a crecer. Él tiene que estar ahí ayudando para poder crecer. Now, let me kind of give you the truth about this, right? Ahora quiero darles una. When you're at this stage right here where Jesus did it, they helped him, or you're doing this as a model and you're having people help you. Ahora quiero compartir algo. La verdad es que cuando nosotros estamos en esta etapa, nosotros estamos haciendo el ministerio, pero otros nos están ayudando. The next step is a very difficult step. El siguiente paso, número 3, es muy complicado. When you challenge them, you do this and I'll help. Porque paso 3, la flecha que va para abajo, es tú haces y yo ayudo. Tú haces, yo ayudo. And this is exactly what Jesus did with his disciples. Es tal como Jesús hizo con sus discípulos. Let's look at John 15. Vamos a ver un ejemplo aquí de eso. Juan 15. Yeah, Juan 15. We'll just go to 16 specifically. Juan 15, 16. Okay, it says, you have not chosen me, but I've chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, that your fruit shall remain. And whatsoever ye ask of the Father in my name, he may give it to you. Puede ser 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros,
Y os designé para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. So he said, I've chosen you, ordained you to do what? Good. Entonces dice Jesús, yo les he escogido, yo les he elegí a vosotros para que lleven fruto And you go and you bring forth fruit. y que vuestro fruto también permanezca. Jesus didn't his disciples to sit on the bench. Jesús no llamó a sus discípulos para que calienten el banco. He disciples to go make disciples. Y él llama a los discípulos para que ellos hagan discípulos. So we need to be like Christ, right? Entonces debemos ser como Cristo, We need ¿verdad? to do it like he did, right? Tenemos que hacerlo como Cristo. So quit taking opportunities for those you disciple away from them. Tenemos que dejar de robar de nuestros discípulos las oportunidades que ellos tienen para hacer ministerio. Challenge them to take that step. Tenemos Begin que, to lead disciple making. tenemos que darles a ellos ese reto de hacer el ministerio, de hacer discípulos. So again, he did it, they helped. Entonces, otra vez vemos. He did it, they helped. Then they did it, he helped. Ujú. Entonces empezamos que dice yo hago, tú miras, y después yo hago, tú ayudas, pero ahora estamos en eso, tú haces y yo ayudo. And then we'll finish with the last thing. And this is where it's a celebration because then they did it, Christ celebrated. Y ahora llegamos al último, a la última flecha que va ahora para arriba, ¿no? La flecha que va para arriba, que dice, tú haces, yo celebro. So Yo you're, celebro contigo lo que Dios está haciendo. ¿ya? that's a mature disciple when you get to that point. Like they're doing it and you're celebrating it. Realmente llegamos a la madurez porque el discípulo ya está haciendo el ministerio y nosotros simplemente estamos ahí celebrando su ministerio. So when we do it like that, ministry continues to advance, right? Entonces, cuando hacemos ministerio de esta manera, el ministerio siempre está avanzando. Disciple making continues to advance El hacer discípulos siempre avanza because we're making mature disciples who make mature disciples. porque estamos haciendo discípulos maduros, quienes también están haciendo We're discípulos not maduros. looking to make weak and shallow disciples who can't go and make disciples themselves. No queremos hacer discípulos como vacíos y débiles que no pueden hacer el ministerio. We're looking to make disciples who make mature disciples. Lo que queremos hacer es discípulos maduros, quienes pueden también hacer discípulos maduros. Here, I'll give you an example of this. Quiero darles un ejemplo de eso. I had the privilege of on a mission trip to Dominican Republic. Tuve un privilegio de ir en un viaje misionero a la República Dominicana To lead a young man by the name of Ivan to the Lord. y tuve la oportunidad ahí para conversar con un joven que se llama Iván. Y Iván, en esta conversación, Iván recibió la salvación. So it was incredible to see God draw Ivan to himself. Fue increíble ver cómo Dios le jaló como un imán para que confíe en Cristo como su Ivan Salvador. got saved. He got baptized in front of a lot of his peers. Él se bautizó también, fue salvo, se bautizó frente a muchos de sus amigos. And for the next 2 years, I got to disciple Ivan and 4 other guys. Y durante los próximos 2 años tuve la oportunidad de discipular a Iván y a 4 más. We went onto the campus of his high school, Y fuimos al colegio de Iván. and Ivan became a very mature disciple maker. Iván llegó a ser un discípulo maduro de Jesucristo. A year later, we went to a year of the school, like where you take it was Trade school? it's like kind of a transition, like gap year. Ah, Down okay. down in Dominican. Entonces el Iván, Bible, language, culture stuff. el Iván tuvo la oportunidad de viajar a otro país por un año entero para hacer ministerios y aprender. While Ivan was back in Dominican where he got saved. Y Iván fue increíble que pudo ir a la República Dominicana al mismo lugar donde He fue had, salvo. he had the privilege of making 3 disciples. Él tuvo el privilegio durante este año en la República Dominicana de formar 3 discípulos más, Evangelizing them, seeing them get saved, and then discipling them to be disciple makers. evangelizándolos a los 3 y también después de eso discipular a los 3. Tuvo esta oportunidad. And then when he went to the campus of UAB to begin his studies
as a medical doctor. Y después fue a una universidad en Estados Unidos para estudiar. He intentionally, I want you to hear this, he intentionally roomed with a person from India. Él decidió a propósito alquilar un departamento con otro joven que era de la India. And this person's name is Suhail. Y su nombre era Sudel. And this is a huge thing for someone from India to abandon their faith. Ya, entonces, una persona de la India, para ellos es imposible abandonar su fe, su creencia. And Suhail turned to faith in Jesus Christ. Pero Sudel, por el testimonio de Iván, Sudel confió en Cristo. Suhail got baptized Se bautizó and now follows Jesus Christ. y ahora también es un seguidor de So Jesucristo. now, for me, I celebrate. Entonces, ahora, ¿qué hago con Iván? I rejoice. Yo celebro. Ivan was a young man I led to the Lord. Iván era un hombre hace años que simplemente pude guiarle a Cristo para la salvación. I discipled him for 2 years. Yo le pasé 2 años discipulándolo. And now he's going out and making mature disciples. Y ahora él está haciendo discípulos maduros. Jesus did it. They did it. He celebrated. Iván hace, yo celebro. Isn't that cool? 3 John Yeah. 4. Chévere. Yeah. Yeah. And then he Wow. was talking about earlier the faithful, as Paul, Timothy, faithful men, and others also. Como hablamos hace tiempo con el hermano, de las 4 generaciones, ¿no? De Pablo, Timoteo, hombres fieles y a los demás también. Yeah. Yeah. That's keep reproducing. Keep reproducing. Reproducción. Yeah. Nacidos para reproducir. Yeah. ¿Cómo es para multiplicar? Ajá. Sí, la idea de multiplicar es the idea of multiplication, not Yeah. addition. Yeah. Yeah. Keep Yeah, on. every man in this room made one disciple in 1 year. Next year there'd be 10 of us. ¿Se puede imaginar cómo sería si cada hombre aquí en este lugar Ujú. hace un discípulo durante un año? Ujú. En un año, que somos 10, And ya no then 5. then it go 10 to 20, Y después 10 a 20, 20 to 40, and 20 a 40 y that's all of a bar. ya está todo inmaduro, ya está. Yeah, Y you're right. hay una historia sobre esto de discipulado Yeah. con esta iglesia, pero ¿cómo se llama? Pero eso no era porque nacía en el corazón, sino porque el pastor le estaba Ajá. obligando. Ah, Se dice, si tú, claro, o sea, pero también, o sea, debe ir algo del espíritu, ¿no? yeah. Mhm. Porque decía, bueno, tú eres o sea, de generación 12, Mhm. Sí. que tú eres un tipo de generación 12, así, 12. Mhm. Sí. O sea, un tiempo así, ¿no? Sí. Pero, Mhm. o sea, los tiempos desaparecieron. Mhm. Sí. Entonces, yo creo que no fue, o sea, guiado por Dios, sino del hombre. Sí. De Sí, porque fue ellos obligado. no estaban haciendo conforme a la Biblia, sino Yeah. como ellos querían. Yeah. There's a Pentecostal, just extreme Pentecostal type thing came out of Colombia. It's called G12, and it's groups of 12 is the idea. Yeah. And so they've kind of filtered into little areas here and there. And he said that kind of it jumped into a church, the church where he got saved in. It jumped in there for a little while, and so it's like, all right, you got to make your 12, and you got to make your 12, and you got to make your 12, and it was almost like a pyramid scheme type thing. Yeah. He said, but it wasn't. It wasn't that was bad that people had their groups and people were making disciples. It was just the spirit behind it. It was Yeah. it was forced, like you have to do it this way, and there's no other way to do it, and it's just it turned ugly. But what we're talking about today is like you can tell this is Jesus' model. The way Yes, he did it. yes. Just simply follow that model. Yeah. It's not complicated. Yeah. Yeah. No. But So- no tiene que ser complicado, dice. Yeah. Sencillo mejor. Yeah. Y terminaba con noche de revelación. Is there? Claro. Who's the greatest disciple maker of all time? Right. Yeah, Jesus Christ. Sorry. Let's not try to build it any better than that. He said that the last time they did it, last time it like came up, they had like a night of revelation, and everybody was like, it's a crazy group of people. Uh, Loco. So, Sí, yeah. You can get carried away. ¿Alguna pregunta, duda por internet? ¿O ya están listos para terminar? Ya mismo el partido. Ya se durmieron. Ey, ¿cómo van a dormir? ¿No? Ya, ¿alguna pregunta? ¿Estás de acuerdo? Yo voy a hacer una pregunta para Kevin. I'm gonna do one question for Kevin and then we can end with that. Okay. Y terminamos con eso, ¿no? I'll say it in Spanish and I'll say it in English. Yeah. Okay. Entonces,
Y tú estás en un lugar increíble aquí en Caracas, ¿no? Empezando una obra. Pero una cosa veo cuando voy es que mucha mujer, ¿no? Mucha mujer. Entonces, ¿cómo sería en tu caso empezar un proceso de discipulado cuando es casi puro mujer? ¿No? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Tienes una idea? ¿Qué piensas? O sea, también escuchar de ellos. Sí, bueno, una vez creo que hubo algo que se comentaba Ajá. de que, o creo que en el libro leíamos, sí, Ajá. en el libro leíamos acerca de cuando van a discipular, o cuando hay momentos de duelo de viudas en este caso, Ujú. que si es una señora, una hermana, perdón, mayor en este caso, Yeah. que vaya solo, porque puede ser con la mamá, pero si es Ah, una hermana que sea de la misma edad, que Ah. vaya con la esposa, Yeah. porque ella también puede aconsejar. Entonces, en este caso, o sea, siempre lo que he pensado es ir con Yeah. mi esposa en este caso, Sí. porque no sería conveniente Ajá. con nada ir así con alguien de mi misma edad, Yeah. por el mucho de que somos contemporáneos. Sí. ¿No? Tiene sentido. Yeah. Eso sí me puso a pensar, porque a veces es complicado y hay temas de tratar que Yeah. como varón tal vez no se puede comprender al 100%. Sí. En este caso, te ayuda a mi esposa y podemos llegar también juntos. Muy bien. So Kevin's got a situation where they're kind of in the process of starting a church where his wife is from. So it's like her family members, and it's a great group of people come together. They'll have 15 to 20 people who will down to help them every now and then. And they, but one of the issues dealing with right now is all ladies. Yeah. I mean, like 100%. There's a hunger, there's a desire there. Sure. And of course, his wife's she's great, and she's jumping in doing all kinds of ministry and stuff. But what do you think this could look like? This kind of idea in that kind of situation. Do you think it just kind of really depends on his wife, or is there some things maybe that Kevin could do to kind of cultivate that as well? Yeah. He could do some training with his wife. Right. That's what I would do. Yeah, because we didn't talk about it just for time's sake, but like men disciple men. Yeah. Unless it's your son or your daughter. Outside of that, it's man to man because you get in hot water. Yeah. But involving his wife in it Yeah. would definitely be good, like, and even if he, like, I would just say, because if he meets with them all the time, then that will close them off. The sharing some of the things. Yeah. I don't think they'll go and they'll be as open. Yeah. But I'm talking about like he could do some training. Yeah. And then turn this so, like corporately train them. Mhm. But then I would say it's best that then she can now begins to one-on-one or one in a small group, like not trying to do all of it, Yeah. but maybe segment them off Do a couple race Yeah. leaders. and begin to disciple and go through that way. That's me. Yeah. So I got a good example too. Well, you can share that. Yeah. Entonces, una idea, estamos conversando aquí de lo que estamos hablando ahora, una relación continua de discipulado que tal vez va un año, algo así, semanalmente. ¿Cómo sería eso con tema de muchas mujeres? Obviamente mucho depende de Nicole, ¿no? Que depende mucho porque sería muy complicado que tú con las mujeres, pero también tú con Nicole, con la otra hermana, tampoco funciona muy bien porque entre hermanas tiene que, obviamente van a conversar de cosas que si tú estás ahí, imposible, ¿no? Entonces, pero una cosa que es el pastor, lo que tú puedes hacer es ofrecer corporalmente, o sea, a toda la iglesia, o todos los que están reunidos, hablar mucho de ese tema de discipulado, de la importancia del discipulado y animar tal vez a Nicole a entrar en una relación de discipulado, algo por un año, algo así largo, con tal vez una, dos o tres hermanas, y tú puedes guiar, puedes dar capacitación en cómo hacerlo, pero al final dejar ahí en las manos de las hermanas y ver cómo va creciendo, ¿no? Y Dios mediante con el proceso ya un esposo, un hermano, alguien más va a entrar, va a recibir la salvación y ahí puedes adelantar. Yeah. Una historia también. Yeah, I discipled a man who he wanted to be discipled, but he wanted to be discipled so that he could disciple his wife and kids. He didn't feel equipped to do it on his own. Yeah. His main one was his wife. He wanted to disciple his wife, didn't feel equipped. Mhm. So I went through that curriculum right there with him. And I met with him 1 week, and the next week he took his wife through the what we went through that week before. Nice. Yeah. And that's what you That's can good. do with his That's wife. good. Again, you're staying on the same road. Yeah. You're just a little bit ahead of Just a them. little bit.
Ya. That's good. Dice que una vez tuvo un hermano That's good, Tori. que quiso discipular a su familia, pero no sintió bien en discipular. Entonces le pregunta, ¿puedes discipularme a mí para que yo pueda discipular a mi familia? Entonces el hermano Tori le enseñó este libro. Entonces una semana era Tori con el marido. La semana siguiente era el marido con su esposa. La semana después otra vez Tori con el hermano. Ya, o sea, semana a semana van cambiando. Lo que Tori le enseña al marido, la semana siguiente, así él con su esposa. Entonces tú puedes hacer algo parecido, ¿no? Puede ser que tú tal vez enseñes a tu esposa y a Nicole y después Nicole a ciertas hermanas. O algo así, ¿no? Puede ser algo parecido. Pero depende mucho de las hermanas firmes que ya están ahí, que pueden empezar a esto, ¿no? No así generalmente, a veces yo te ayudo a ti, a veces yo te ayudo a ti, sino específicamente nosotros, un año juntos, semanalmente, creciendo en la fe. Es unas ideas nomás, ¿eh? I've discipled my wife, and she's discipled several women. Mhm. I've discipled my daughter. She's discipled my oldest daughter, which is discipling a young lady there in Ohio. My son discipling a man there, a young man there in Alabama, and then Emma is discipling one of the ladies on our trip, Senator, who just got saved. Yeah. Entonces, el hermano discipuló a su esposa y su esposa ha discipulado a muchas mujeres, ¿no? También con sus dos hijas, con su hijo. Él les discipuló y ellos ahora están discipulando a otros también. Entonces, y ahí puede ser el proceso. ¿Vale, Pachi? ¿Cuántos años tiene? 26. 26. Yep. 26. Thank you. Thank you. Gracias. Great. El Thank Pachi. you, guys. Thank Gracias, hermanos. Ya no están ahí. Ya se fueron, ya. They got discouraged, they gotta get. I think they just got. Yeah, they just turned on, yeah. Bueno, entonces, ¿podemos orar? ¿Terminar? Ya, ok, nos puede ayudar con la oración. Gonna pray for us. Great. Ya. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por el tiempo que tú nos permites compartir, Señor, y también nos ayuda, Señor, también a crecer, Señor, más en el paso de discipulado, Señor, dándonos herramientas, Señor, que necesitamos, Señor, en este tiempo, más nada, Señor, porque hay muchas personas que necesitan ser discipuladas, Señor, y en la cual tú nos has puesto y nuestras responsabilidades cada vez más grandes, Señor, y en la cual necesitamos tu guía, tu sabiduría, Señor, para que podamos ser conforme a tu palabra, Señor, en la cual tú te glorifiques, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que han compartido esta tarde, Señor, que bendiga sus vidas, su familia, su ministerio, también sus iglesias, Padre Santo, que tú sigas guiando, también sigas utilizando, Señor, en el lugar donde ellos están sirviendo, Señor. También es por hermano William, por la cual nosotros tenemos esta bendición tan grande, Señor, de poder seguir creciendo, Señor, en caminar contigo. Y como tu palabra dice que no vamos a llegar a ser perfectos, pero queremos cada día encaminar nuestra vida hacia la eternidad, sabiendo que un día, Señor, vamos a estar en un lugar donde no habrá nada de maldad, nada de engaño, sino va a ser un lugar santo, Padre Santo. Te doy gracias por todo y rogamos favores esta tarde y que tú nos sigas guiando en cada cosa, Padre. Te doy gracias por todo, en nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Man, guys. Oh. Gracias. Hasta luego.